A veces, la vida puede transmitir la impresión de que estás agotado incluso cuando tu fuerza interior permanece intacta. Te despiertas por la mañana, miras en el espejo y ves solo el cansancio. Avanzar en decisiones, posponer acciones, evitar enfrentar verdades y gradualmente comienza a creer que la debilidad es su problema. Pero la realidad es más difícil. Lo que realmente paraliza no es la falta de fuerza, sino el miedo a confrontar algo que puede ir a sacudir todo el mundo conocido. Si busca sabiduría práctica, sin exageración ni espectáculos, este es el lugar correcto. Aquí solo hablamos sobre lo que funciona, lo que se probó para el tiempo y probado por la experiencia. El miedo es el arresto invisible que encarcela a la mayoría de las personas. Él actúa sutilmente, susurrando: ahora no es el momento, no estás listo, estás muy cansado, y sin darse cuenta, está de acuerdo, lo que le permite tomar el control de su destino. Una antigua sabiduría judía enseña que una persona puede tener riqueza material y sin embargo ser pobre en esencia, y ningún dinero en el mundo puede hacerlo realmente fuerte. Pero cuando alguien descubre un propósito, una razón para existir, incluso la tormenta más violenta puede enfrentarse. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, declaró que el significado es la fuente de resiliencia. Las personas que perdieron todo menos el significado de sus vidas han mostrado más fuerza que las que tenían todo excepto eso. El error es confundir la debilidad con falta de fe en sí misma. Dices no puedo, cuando de hecho significa me temo. Son realidades distintas. Una persona permanece en la cama porque no tiene energía, otro porque teme enfrentar los desafíos que lo esperan. La diferencia es abisal. Imagine a alguien con los ojos vendados, sosteniendo la llave que abre la puerta de la libertad. No se atreve a tomar la venta, no por discapacidad, sino por temor a lo que verá cuando la luz invade sus ojos. Muchos de nosotros vivimos con la llave en la mano, pero paralizada por el miedo a usarla. Los estudios modernos solo confirman lo que los hombres sabios han conocido por milenios. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, explicó que nuestra mente está programada para elegir la forma más fácil. Evitamos el dolor, incluso cuando se requiere para el crecimiento. Nos aferramos al conocido, incluso si nos destruye. Es en este mecanismo que la ilusión de la debilidad está oculta. Conocí a un hombre que, durante años, repitió: soy demasiado débil para comenzar. Hasta que un día confesó: de hecho, tengo miedo de descubrir la verdad sobre mí mismo. En ese momento todo cambió. Él entendió que el miedo podía transformarse en combustible, y la supuesta debilidad desapareció. La verdad es simple pero pesada. No eres débil. Solo teme escuchar lo que podía desmoronarse tus ilusiones. Sin embargo, es exactamente esta confrontación la que abre las puertas a un nuevo destino. Un joven discípulo estaba aterrorizado de entrar en una habitación oscura. Sus amigos lo trasladaron. ¿Que da tanto miedo? Pero cada vez que se abrió la puerta, se retiró poniendo excusas. Ahora no es hora, lo haré mañana. Día tras día, su miedo creció. Hasta que tu maestro se acercó y dijo: no temes la oscuridad. Tienes miedo de ti mismo. Tienes miedo de descubrir que hay más fuerza en ti de lo que piensas. Tienes miedo de darte cuenta de que cuando entras, verás que nada te impide, excepto tus propias limitaciones. Estas palabras lo golpearon profundamente. La noche siguiente entró en la habitación y encontró solo su propio aliento. La luz siempre ha estado dentro de ella. Esta historia revela una primera lección. El miedo desaparece cuando encontramos significado. Mientras no haya por qué que nos impulse, solo veremos la oscuridad. Pero al comprender el propósito de su existencia, el miedo pierde el poder. Como dice la sabiduría judía, quien encuentre significado encuentra fuerza. Frankl demostró que, incluso en las peores condiciones, un objetivo en el corazón transforma los pasos sueltos en una forma. Los psicólogos modernos refuerzan: cuando la mente se fija en el miedo, el cuerpo paraliza. Al enfocarse en el sentido, el miedo pierde fuerza. El propósito hace que sea posible lo que parecía imposible. Un hombre tenía miedo de cambiar su trabajo. Repitió: no lo manejaré. Pero cuando nació su hijo, su oración cambió: necesito manejarlo. Y una fuerza que nunca había sentido surgió. Su debilidad era solo una ilusión. De hecho, nunca había escuchado el llamado de su propio propósito. Aquí está la primera verdad. No eres FRACO. Tienes miedo de reconocer que hay más en ti de lo que tu miedo te permite admitir. Pero cuando se encuentra el significado, la oscuridad se convierte en espacio para el primer paso. Raramente alguien cae por un golpe externo. En general, colapsar dentro, alimentado por pensamientos que se repiten a sí mismo: no estoy listo. Primero, algo necesita cambiar a mi alrededor. Esperar el momento adecuado. Estas oraciones, aunque dijeron con voz baja, son las que se vuelven rehenes a una persona fuerte a sus propias excusas. Imagine a alguien que, al ver una pared frente a él, se rinde inmediatamente.
no hay salida. Pero, de hecho, ese muro puede ser solo una cerca que se puede evitar. No lo intenta, no explora, no cuestiona. Su mente ya se ha decidido por él. Es un callejón sin salida. Así trabaja las trampas del pensamiento. La sabiduría judía ensena. No son las circunstancias las que empobrecen a una persona, sino a su cosmovisión. Después de todo, la pobreza no es solo una falta de dinero, sino que es el hábito de creer que no hay opciones. Y cuando alguien deja de ver alternativas, ya no es fuerte. Kahneman refuerza, nuestra mente está diseñada para ahorrar energía. Optamos por soluciones fáciles y rápidas, estándares conocidos, viejos miedos. Evitamos la incomodidad, incluso si es el camino para el crecimiento. Así es la ilusión de la debilidad, no por la ausencia de fuerza, sino por la pereza mental de buscar salidas. Conocí a una mujer que, durante años, dijo: quiero salir de esta relación tóxica, pero no puedo. Esperaba el momento perfecto, una oportunidad externa, una señal, hasta que un día se dio cuenta: solo estoy posponiendo mi propia vida. Y tomó el paso aterrador pero genuino. Ese día, su fuerza volvió. La segunda verdad es esta: la debilidad es a menudo una ilusión creada por la mente misma. Las trampas del pensamiento nos mantienen atrapados, incluso cuando las puertas están abiertas. Hasta que reconozcamos esto, el miedo ganará. Pero al aceptar esta realidad, la mente ya no es enemiga y se alía. La fuerza no nace cuando los obstáculos desaparecen, pero cuando llegamos a verlos como realmente son. A veces no son paredes, sino cercas. No son callejones muertos, sino encrucijadas. Y la mayoría de las veces no es debilidad, es solo un hábito de creer que no somos capaces. En una familia había dos hermanos. El anciano siempre se consideró incapaz. No nací para eso. No soy tan inteligente como los demás. Entonces evito los desafíos, rechazo las oportunidades y tenía miedo de intentarlo. Su vida giraba en círculos, y todos los días solo confirmaba sus creencias. El hermano menor pensó de manera diferente. No lo sé, pero puedo aprender. Ahora no puedo, pero puedo practicar. Estaba equivocado, estaba avergonzado, fallo, pero siempre se levantó. Con el tiempo, lo que una vez parecía imposible, se volvió natural. Años más tarde, la diferencia entre ellos fue enorme. El mayor permaneció donde siempre ha estado, una sombra de sus miedos. El más joven se convirtió en una persona segura porque creía más en el esfuerzo que en las etiquetas. Esto nos lleva a la tercera verdad. El destino cambia cuando elegimos una mentalidad de crecimiento. La debilidad no proviene de la falta de talento, sino de la creencia en una etiqueta incapaz. Sin embargo, si decide desafiar esta idea, todo puede transformarse. Al elegir el camino del esfuerzo, los errores ya no son oraciones y se convierten en maestros. Una sabiduría milenaria enseña: el fuerte no es el que supera a los demás, sino el que se supera a sí mismo. Tanak significa creer en las etiquetas que lleva. Los pensadores modernos confirman esto. Carol Dweck ha demostrado que las personas con mentalidad de crecimiento alcanzan más que aquellas que dependen solo del talento innato. Angela Duckworth lo llama arena, la combinación de persistencia y sistematicidad. La fuerza llega a aquellos que no se detienen después del primer tropiezo, pero regresan una y otra vez. Conocí a un joven que sonaba con ingresar a la escuela de medicina. Falló el examen 2 veces. Tus amigos se burlaron, esto no es para ti, pero él siguió estudiando. En el tercer intento pasó. Hoy, él es médico y salva vidas. Su fuerza no nació del talento, sino de la terquedad de no rendirse. La tercera verdad es clara: no eres débil si sabes cómo aprender. Los débiles son aquellos que se rinden antes de intentarlo. Los fuertes son los que eligen seguir, incluso cuando el camino es empinado. Se dice que un hombre sabio, todos los días, iba al patio, levantó una piedra. Al principio era pequeño. La gente se rió. ¿Qué cambia este gesto? Pero él persistió. Cada mes eligió una piedra ligeramente más pesada. Pasaron años, y un día levantó un bloque que nadie podía moverse. Para otros fue un milagro, para él solo el resultado de un hábito. Esta historia revela la cuarta verdad. La fuerza no nace repentinamente, pero en pequeños pasos repetidos día tras día. La debilidad no es una condena, sino el resultado de la ausencia de rituales que nos fortalecen. La sabiduría antigua enseña: todos los días, el hombre escribe el libro de su vida, y las líneas que repite se convierten en su personaje. Pequeños hábitos construyen destino. Los pensadores modernos hacen eco de esta idea. James Clear escribió que los hábitos son el interés compuesto de la vida, acciones mínimas, repetidas miles de veces, girar todo. Charles Liddell demostró que se formó un hábito en 3 pasos: signo, acción y recompensa. Cuando arregla un ciclo positivo, actúa automáticamente como un aliado invisible. Vi esto en un hombre que comenzó con algo simple. Todas las noches escribió 3 tareas para el día siguiente.
no más. En un año, su vida había cambiado. Se volvió más organizado, más seguro. Su progreso no vino de un secreto mágico, sino de un hábito que funcionó. Para él. Otro ejemplo, una mujer, cansada de la insatisfacción constante, decidió registrar 3 cosas que estaba agradecida antes de acostarse. Al principio parecía un ejercicio vacío, pero en un mes notó que vio lo bueno donde vio solo la oscuridad antes. Un año después, su personaje se había convertido. Todo comenzó con un pequeño ritual. La cuarta verdad es esta: la fuerza no es un milagro. Nace en pasos mínimos que se convierten en hábitos. La debilidad es la falta de sistema. La fuerza es la repetición de lo que es correcto. En una ciudad vive un comerciante. Su tienda era querida para los residentes, su familia vivía cómodamente y ayudó a los necesitados. Hasta que un fuego destruyó todo en una noche. Los vecinos murmuraron: se desmoronará. Es el final. Pero el comerciante respondió: el fuego quemó las paredes, no mis manos. Tomo los bienes, no mi fe. Al día siguiente, comenzó de nuevo, primero con un banco y algunos productos en el mercado, luego alquiló una pequeña tienda. Años más tarde su negocio era más sólido que antes. Cada vez que preguntaban cómo la tragedia superaba, él dijo: no era una tragedia, era mi escuela. Esta historia revela la quinta verdad. El obstáculo es el camino. Lo que llamamos desgracia es a menudo la puerta de algo nuevo. La debilidad no está en el golpe que da la vida, sino para declarar: este es el final. La fuerza dice: este es el comienzo. La sabiduría antigua advierte: el golpe no da miedo, sino el corazón que será por vencido. El sufrimiento puede ser inevitable, pero no define el destino. Lo que define es lo que haces con el . Los pensadores modernos refuerzan esta idea. Jan Holiday recuerda: el obstáculo se convierte en el camino. Los estoicos enseñan que los desafíos no se rompen, forjan el carácter. Nassim Taleb escribió sobre antifrágiles, aquellos que se fortalecen con cada golpe. Conocí a un hombre cuyo negocio fue en una crisis. Perdió casi todo, pero en lugar de arrepentirse, dijo: ahora sé qué no hacer. Eso es, aprendí. Comenzó una nueva empresa, más exitosa que la primera. Su fuerza no nació en prosperidad, sino en buena. La quinta verdad es esta: los obstáculos no lo debilitan. Abren la puerta a un nuevo destino. Cada golpe es un desafío. Y si lo miras como una lección, se convierte en un paso adelante. Frank nos enseñó el significado da fuerza para cruzar la oscuridad. Dweck nos recordó: el crecimiento comienza donde existe el esfuerzo. Taleb dijo: los golpes pueden hacerlo antifrágil si los acepta. Neporto mostró: atención, este es su mayor activo. Todo converge a un punto. La fuerza no es leyenda, es elección. Ahora ya ves, el miedo no lo destruye, solo susurra. Pero cuando respondes con acción, no excusas, tu poder se desvanece. Recuerda cuántas veces me dije a ti mismo: no puedo cambiar para, me temo pero lo haré. Esta frase reescribe destinos. Transforma la ilusión de la debilidad en evidencia de fuerza. No eres débil. Simplemente olvido la fuerza de la disciplina y el propósito. Y ambos pueden ser recuperados. Hoy, da un paso, diga una palabra, elige una verdad. Y ese será el comienzo de una nueva historia. Aquí, el texto original pidió un llamado a la acción. Si quieres mantenerlo en el mismo estilo, podría adaptarse a: haz esto ahora. Escriba un miedo a que estés listo para enfrentar. Que este sea su primer movimiento a la fuerza que siempre te ha habitado.